José de Arimatea es una de las figuras más enigmáticas y misteriosas de la Biblia. Miembro respetado del Sanedrín, fue el hombre que valientemente pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propio sepulcro. Sin embargo, hay más sobre él que pocos conocen. Una carta atribuida a José de Arimatea describe a Jesús de una manera impresionante. Este relato, preservado en manuscritos antiguos, ofrece detalles únicos sobre la apariencia, la personalidad y la presencia de Jesús. Un retrato íntimo que nos hace preguntarnos por qué esta carta no es ampliamente conocida. ¿Qué dice esta carta? Podría ayudarnos a comprender mejor quién fue Jesús, por qué fue escrita y, más importante aún, por qué no se menciona en los sermones o estudios tradicionales. Este documento no solo describe la humanidad de Jesús con gran detalle, sino que también destaca su divinidad de una manera profundamente personal. En este video exploraremos el contenido de esa intrigante carta, investigaremos su origen y reflexionaremos sobre su impacto espiritual. Prepárate para descubrir una descripción de Jesús que nunca antes habías escuchado, una que todos deberían conocer. José de Arimatea es una de las figuras más fascinantes y misteriosas del Nuevo Testamento. Aparece en los Evangelios en un momento crucial, después de la crucifixión de Jesús. Se le describe como un hombre rico, respetado y miembro del Sanedrín, el consejo religioso que, irónicamente, condenó a Jesús. José destaca por su valentía al tomar una decisión que ningún otro líder religioso se atrevió a tomar. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Este fue un acto arriesgado, considerando el clima político y religioso de la época, donde asociarse con Jesús podía traer graves consecuencias. Los evangelios también nos dicen que José de Arimatea era un seguidor secreto de Jesús. A pesar de su posición prominente en el Sanedrín, creía en Jesús y esperaba el reino de Dios. Su gesto de ofrecer un sepulcro nuevo para el cuerpo de Cristo no solo fue un acto de generosidad, sino también una demostración de profunda reverencia y fe. Imagina el impacto de ese momento. Un líder respetado renunciando a su seguridad y reputación para honrar a alguien que había sido tan cruelmente rechazado y ejecutado. La ciudad de Arimatea, de donde provenía José, sigue envuelta en misterio, con pocos detalles históricos sobre su ubicación exacta. Sin embargo, lo que sabemos de José trasciende su origen geográfico. Es recordado no solo por su papel en el entierro de Jesús, sino también por su silenciosa y significativa presencia en los momentos más oscuros de la pasión. Más allá del relato bíblico, tradiciones posteriores le otorgan a José un papel aún más importante. En algunas leyendas cristianas se le describe como uno de los primeros portadores del Santo Grial, la copa utilizada por Jesús en la Última Cena. Aunque estas historias son más simbólicas que históricas, refuerzan el aura de misterio e importancia espiritual que rodea a José de Arimatea. Este contexto plantea una pregunta. Si José de Arimatea fue tan impactado por Jesús, que arriesgó todo por él, pudo también haber dejado un testimonio escrito, una carta que expresara su visión íntima y personal de quién era Jesús. Eso es lo que exploraremos a continuación. Leamos y profundicemos en los detalles de esa carta, que revela un retrato incomparable de Cristo. La carta atribuida a José de Arimatea está envuelta en misterio. Para entenderla, necesitamos explorar su origen y el debate en torno a su autenticidad. Este intrigante relato, preservado en manuscritos antiguos, ofrece perspectivas únicas sobre el carácter y la importancia espiritual de Jesús. Se cree que los manuscritos fueron escritos por José después de los eventos de la crucifixión y resurrección de Jesús. Según algunas fuentes, José deseaba registrar su visión personal de quién era Jesús, sus características y el profundo impacto que tuvo en quienes lo rodeaban. Pero, ¿dónde se encontró esta carta? Los relatos históricos sugieren que fue mencionada por primera vez en colecciones de manuscritos apócrifos, textos antiguos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Estos documentos, a menudo descartados o ignorados por las tradiciones religiosas, ofrecen perspectivas alternativas o complementarias sobre los eventos y personajes bíblicos. La carta de José de Arimatea se describe en algunas tradiciones como un testimonio profundamente personal
de alguien que fue testigo de momentos cruciales junto a Jesús. Este contexto plantea una pregunta fundamental. ¿Es auténtica la carta? Algunos estudiosos argumentan que pudo haber sido escrita por discípulos posteriores utilizando el nombre de José para darle credibilidad. Otros creen que, incluso si no fue redactada directamente por José, podría contener tradiciones orales y relatos fieles transmitidos por la comunidad cristiana primitiva. Esto convierte a la carta, ya sea considerada un documento histórico oficial o no, en una fuente fascinante para la reflexión y la inspiración. Otro aspecto intrigante es la relativa obscuridad de este documento. ¿Por qué no es ampliamente conocido o enseñado en las iglesias? Una hipótesis es que, como muchos textos apócrifos, pudo haber sido considerado poco fiable o innecesario en comparación con los evangelios canónicos. Sin embargo, el hecho de que su contenido proporcione una descripción tan detallada de Jesús lo hace difícil de ignorar por completo. Hay otro punto interesante: el misterio que rodea la preservación de la carta. Algunos sugieren que partes de ella se perdieron o fueron deliberadamente suprimidas, mientras que otros creen que nunca fue ampliamente copiada, debido al clima de persecución que enfrentaban los primeros cristianos. Estos factores solo añaden al aura de misterio que rodea este texto. A pesar de estas incertidumbres, lo que hace que esta carta sea tan fascinante es la posibilidad de que tengamos un testimonio directo de alguien que no solo conoció a Jesús, sino que también vio y sintió su presencia de una manera única. Si esto es cierto, esta carta es un tesoro espiritual que nos acerca a una visión íntima y personal de Cristo. Independientemente de su origen exacto, la simple idea de lo que José de Arimatea podría haber escrito nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que Jesús tuvo en quienes lo conocieron. Esto nos lleva a la siguiente parte: el contenido de la carta y las extraordinarias descripciones que ofrece sobre Jesús. Ahora, profundizaremos en el contenido de la carta atribuida a José de Arimatea, que describe a Jesús de una manera íntima y profundamente conmovedora. Este texto, preservado en manuscritos antiguos, presenta una visión única de Cristo, una que es tanto profunda como personal. Revela detalles que nos ayudan a entenderlo no solo como el Mesías, sino también como una presencia humana extraordinaria. En uno de los pasajes más conocidos, José escribe: «Había una luz en sus ojos, una calma que traía paz al corazón más atribulado. Hablaba con autoridad, pero con gentileza, y sus palabras tocaban el alma directamente, como si conociera los secretos más profundos de cada persona. Su voz era como un río que fluye suavemente pero con poder, guiando a quienes lo escuchaban a un lugar de reflexión y esperanza». Esta descripción revela a un Jesús cuya presencia era transformadora, un hombre que tanto cautivaba como consolaba al mismo tiempo. José continúa describiendo la apariencia de Jesús. Su rostro era sereno, marcado por la compasión. Había una fuerza tranquila en su semblante, como alguien que cargaba el peso del mundo, pero que aún encontraba espacio para sonreír. Su postura era humilde, pero se movía como alguien que conocía el propósito de cada paso. Estas palabras pintan una imagen de equilibrio perfecto entre divinidad y humanidad. Un hombre que transmitía autoridad sin arrogancia, poder sin opresión. Otro pasaje impresionante de la carta describe el impacto emocional de estar en la presencia de Jesús. Mirarlo hacía imposible no sentir una conexión profunda. Parecía ver más allá del exterior, tocando la esencia del ser. En su presencia, las cargas se sentían más ligeras y la esperanza se volvía tangible. José retrata a Jesús como alguien cuya energía y espiritualidad eran casi palpables, dejando huellas duraderas en aquellos que lo encontraron. Más adelante, José escribe sobre las palabras de Jesús. Hablaba del reino de Dios con una sencillez que desarmaba incluso a los más sabios, pero dentro de cada frase había una profundidad que hacía reflexionar durante días. Sus palabras tenían el poder de despertar a los que dormían y sanar los corazones más endurecidos. Esto refuerza la imagen de Jesús como un maestro incomparable, cuyas palabras iban más allá de la comprensión inmediata, sembrando semillas de transformación en cada oyente. Finalmente, José describe el momento que cambió su vida. Cuando vi sus ojos en la cruz, no mostraban odio, sino misericordia.
El dolor que soportó no disminuyó el amor que emanaba de él. Era como si, incluso en la muerte, estuviera ofreciendo algo más grande, algo eterno. Este pasaje nos recuerda el sacrificio de Jesús y la profunda impresión que dejó, incluso en sus momentos finales. Estos fragmentos de la carta ofrecen un relato profundamente personal y transformador de Jesús. Brindan una perspectiva única sobre su carácter, presencia y enseñanzas, convirtiendo la carta en una reflexión invaluable sobre el impacto de la vida y el sacrificio de Cristo. La carta no solo humaniza a Jesús, sino que también lo eleva. Muestra a un hombre cuya divinidad se reflejaba en su humanidad, en sus palabras, acciones y presencia. Si estos relatos provienen verdaderamente de José de Arimatea, ofrecen un testimonio íntimo que complementa los evangelios y nos ayuda a ver a Jesús de una manera aún más cercana y transformadora. La carta atribuida a José de Arimatea no es solo un documento histórico o una curiosidad religiosa. Es un texto que tiene un profundo impacto espiritual. Nos invita a ver a Jesús no como una figura distante o idealizada, sino como alguien profundamente humano y divino, cuya presencia fue transformadora. Cuando leemos los pasajes de José que describen la luz en los ojos de Cristo, su voz reconfortante y la paz que transmitía, no estamos simplemente leyendo sobre un líder religioso. Estamos conociendo a alguien que entendió profundamente el corazón humano. Esa conexión íntima entre José y Jesús refleja lo que muchos buscan en su fe, una relación genuina con lo divino que va más allá de los rituales o dogmas. Otro aspecto poderoso de la carta es cómo retrata el amor de Jesús. José habla de un hombre que enfrentó multitudes, críticas e incluso la cruz sin perder la compasión. Para José, Jesús no era solo un maestro o profeta, sino una fuente viva de misericordia y esperanza. Este mensaje resuena incluso hoy, recordándonos que la esencia de Cristo radica en amar, comprender y transformar a quienes se acercan a Él. La carta también nos desafía a reflexionar sobre cómo vemos a Jesús. A menudo, nuestra imagen de Cristo puede estar limitada por conceptos teológicos o culturales. Pero aquí, José nos presenta a un Jesús que es tanto el Mesías como un amigo cercano, alguien que inspiraba reverencia y al mismo tiempo daba la bienvenida a todos. Esta visión desafía la idea de que lo divino es distante, mostrando que la presencia de Dios puede sentirse de manera tangible en nuestra vida diaria. Además, el testimonio de José nos recuerda que el impacto de Jesús va más allá de las palabras. Su presencia y acciones llevaban un peso espiritual que transformó a quienes lo encontraron. Por eso, esta carta no es solo un relato, es una ventana a un encuentro profundo con Cristo, una oportunidad para redescubrir quién es Él verdaderamente. El impacto espiritual de la carta de José de Arimatea radica en cómo nos inspira a buscar a Jesús de una manera más personal y significativa. Nos invita a reflexionar sobre cómo la presencia de Cristo puede transformar nuestras vidas hoy, tal como lo hizo con quienes lo conocieron. Transformó la vida de José hace 2000 años, y esto nos deja con una pregunta. ¿Cómo puede la visión de Jesús de José cambiar la manera en que tú lo ves? La carta atribuida a José de Arimatea ofrece una visión única de la humanidad de Jesús, revelando detalles que a menudo se pasan por alto en los relatos tradicionales. Más que solo el Mesías o una figura divina, José describe a Jesús como alguien profundamente humano, que compartió los dolores, alegrías y experiencias que forman parte de nuestras vidas. Habla de un hombre que mostró una empatía genuina, que veía a cada persona como un individuo único, y que tocaba no solo con sus palabras, sino con su presencia. Uno de los aspectos más notables de la carta es su énfasis en la compasión de Jesús. José describe cómo él podía ver más allá de las apariencias, llegando al corazón de las personas. Era sensible a su dolor, brindando consuelo incluso en las situaciones más difíciles. Esta cualidad humana de Jesús, combinada con su sabiduría divina, lo hacía incomparable. Un amigo, un guía, un maestro que entendía el sufrimiento y la necesidad de esperanza. La descripción de la apariencia de Jesús también destaca su humanidad. José habla de un hombre sencillo, pero cuya serenidad y fuerza interior lo hacían extraordinario. Su humildad no era una debilidad,
sino una cualidad que inspiraba confianza y respeto. No era simplemente un líder distante, sino alguien que caminaba junto a las personas, viviendo sus dificultades y mostrando que la verdadera grandeza radica en servir a los demás. Otro aspecto poderoso de la carta es cómo enfatiza el coraje de Jesús al enfrentar el rechazo y el dolor. José lo describe como alguien que cargaba el peso del mundo con dignidad, sin perder el amor ni la misericordia por quienes lo lastimaron. Este retrato nos recuerda que Jesús experimentó la plenitud de la humanidad. Sintió hambre, fatiga, tristeza e incluso miedo, pero transformó esas experiencias en ejemplos de perseverancia y entrega desinteresada. Lo más conmovedor es que esta carta muestra que la humanidad de Jesús no disminuye su divinidad. Al contrario, la hace aún más accesible y significativa. Nos recuerda que Jesús no vino solo a enseñar, sino a compartir nuestro camino, a mostrarnos que la fuerza y la gracia de Dios están presentes incluso en las experiencias más humanas. Es esta humanidad la que nos acerca más a Él, permitiéndonos verlo no solo como un Salvador, sino también como un ejemplo de cómo vivir con compasión, valentía y amor. La carta también plantea un misterio intrigante. ¿Por qué no es ampliamente conocida una narración tan fascinante sobre Jesús? Algunos creen que la oscuridad de esta carta puede estar relacionada con decisiones tomadas en los primeros siglos del cristianismo, cuando se seleccionaron los textos que compondrían el canon bíblico. Durante este proceso, muchos escritos quedaron excluidos, ya sea por dudas sobre su autenticidad, por contener ideas consideradas divergentes o simplemente por no cumplir con los criterios establecidos por la Iglesia primitiva para satisfacer las necesidades teológicas de la época. Es posible que la carta de José haya sido una de esas víctimas. Otras teorías sugieren que el contenido de la carta podría haber sido considerado controvertido. Si realmente describe a Jesús con detalles íntimos y profundamente humanos, podría haberse percibido como una amenaza a la visión predominante de Cristo como una figura completamente divina y trascendente. Los líderes religiosos de la época podrían haber preferido textos que reforzaran la naturaleza sagrada de Jesús, omitiendo relatos que ofrecieran una visión más personal y terrenal. Algunos incluso creen que la carta de José de Arimatea se perdió o fue deliberadamente ocultada. Durante periodos de persecución cristiana, muchos documentos importantes fueron destruidos o escondidos para proteger la fe. En tal escenario, un texto como este, posiblemente escrito en circunstancias privadas, podría haber sido mantenido en secreto y eventualmente olvidado con el paso de los siglos. Otra posibilidad intrigante es que la carta nunca fue ampliamente copiada. A diferencia de los evangelios, que fueron replicados a gran escala para difundir el mensaje cristiano, la carta de José podría haber sido un testimonio personal destinado a una audiencia limitada, sin la intención de alcanzar el mismo nivel de circulación. Independientemente de las razones, el hecho de que esta carta no sea ampliamente conocida solo aumenta su aura de misterio. Nos hace reflexionar sobre cuántos otros testimonios importantes podrían haberse perdido o suprimido a lo largo de la historia. Más importante aún, nos recuerda que las narrativas sobre Jesús son mucho más ricas y complejas que los textos que conocemos, invitándonos a buscar y explorar estas historias que permanecen ocultas en el tiempo. La carta atribuida a José de Arimatea tiene una relevancia sorprendente para nuestros tiempos, ya que nos invita a ver a Jesús de una manera más personal e íntima. En un mundo donde la fe a menudo parece distante o envuelta en dogmas, esta carta ofrece un retrato accesible y humano de Cristo. Nos recuerda que Jesús no fue solo una figura divina, sino alguien que caminó entre nosotros, tocó vidas y entendió profundamente la condición humana. Hoy en día, la visión de Jesús como alguien que trajo paz y esperanza donde quiera que iba es más necesaria que nunca. Vivimos en tiempos de incertidumbre y conflicto, donde muchos buscan refugio espiritual y una conexión con algo más grande. La carta de José de Arimatea nos desafía a redescubrir ese lado de Jesús, un guía espiritual que no solo habló de amor, sino que lo demostró de manera tangible en cada gesto y palabra. Además, la carta nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir más como Jesús. Describe a alguien que irradiaba compasión, que veía más allá de las apariencias y que siempre estaba dispuesto a tender la mano a los necesitados. Estos valores son atemporales y profundamente relevantes,
ofreciéndonos inspiración sobre cómo podemos encarnar las enseñanzas de Cristo en nuestras propias vidas, alentándonos a actuar con bondad y a ver a los demás con los ojos del amor. Finalmente, esta carta nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo podemos nosotros, hoy en día, ser tocados por el mensaje y la presencia de Jesús, de la misma manera que lo fue José de Arimatea? Nos recuerda que el impacto de Cristo va más allá de las palabras y los rituales. Se encuentra en la transformación que ocurre cuando abrimos nuestros corazones a su mensaje de esperanza y redención. Esta carta es más que un documento antiguo. Es un llamado a vivir nuestra fe con autenticidad y cercanía a lo divino. Con sus descripciones íntimas y profundas de Jesús, la carta no es solo un relato histórico, sino una ventana para comprender quién fue realmente Cristo. Nos desafía a mirar más allá de las representaciones tradicionales y reflexionar sobre la verdadera esencia de Jesús, alguien que tocó vidas con amor, compasión y una presencia transformadora. La carta nos recuerda que el impacto de Jesús no estaba solo en sus palabras, sino también en cómo vivió, conectando lo humano con lo divino. Si José de Arimatea, un líder del Sanedrín, fue tan conmovido por Jesús que arriesgó todo por él, ¿qué nos enseña esto sobre cómo deberíamos vivir nuestra fe hoy en día? Una vez más, gracias por su atención y que permanezcan bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.